Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de vuelta. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien, recargados de energía y por supuesto, listos para sumergirnos en un nuevo vídeo lleno de chismes, misterio, análisis profundo y como siempre mucho drama turco. Hoy, mis queridos amigos, vamos a desentrañar un enigma que ha obsesionado a millones de personas en todo el mundo, un romance que traspasó las pantallas y que generó ríos de tinta. La relación entre dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca, Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense porque lo que les voy a contar les va a dejar con la boca abierta y los ojos bien pegados a la pantalla. Ya lo saben, el amor y el drama son ingredientes esenciales en el mundo de las telenovelas turcas. Y la historia de Demet y Can, en la exitosísima serie Erkenci fue una verdadera bomba de emociones. ¿Quién no se enamoró de Sanem y Can, con sus miradas cómplices, sus roces accidentales, sus discusiones apasionadas y su amor incondicional? La química entre ellos era innegable, la pantalla ardía con cada escena, y los fans, como no podía ser de otra manera, se volvieron locos. Pero, ¿qué pasaba realmente detrás de las cámaras? ¿Qué deseaba realmente Demet Özdemir de Can Yaman? Esa es la gran pregunta y hoy, amigos, vamos a intentar responderla con la mayor profundidad posible, analizando todos los ángulos, todas las pistas y, sobre todo, las emociones que se desataron en ese torbellino llamado Erkenci. Un recuerdo necesario, el fenómeno Erkenci ***. Antes de sumergirnos en el análisis de la relación entre Demet y Can, es fundamental hacer un pequeño recordatorio de por qué esta pareja generó tanta expectación y por qué su historia, dentro y fuera de la pantalla, se convirtió en un fenómeno de masas. Erkenci fue mucho más que una simple telenovela. Fue un fenómeno cultural, un éxito arrollador que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. La historia de Sanem, una joven soñadora y aspirante a escritora, y Can, un fotógrafo rebelde y atractivo, con sus idas y venidas, sus malentendidos y su amor incondicional, resonó en el corazón de la audiencia. La serie no solo fue un éxito rotundo en Turquía, donde se convirtió en un fenómeno de masas, sino que también se expandió a países de Europa, Latinoamérica y Asia, catapultando a Demet y Can a la fama internacional. Literalmente se convirtieron en estrellas de la noche a la mañana. Su popularidad creció a una velocidad vertiginosa, y sus nombres se convirtieron en sinónimo de éxito y romance. La trama de Erkenci era una deliciosa combinación de comedia romántica, drama y misterio, con personajes entrañables y situaciones que, aunque a veces exageradas, eran fáciles de identificar. La historia de amor entre Sanem y Can, con sus altibajos, sus secretos y sus obstáculos, mantuvo a los espectadores pegados a la pantalla, ansiosos por saber qué pasaría en cada episodio. Pero sin duda uno de los mayores atractivos de la serie era la química innegable entre Demet Özdemir y Can Yaman. La pasión que desprendían en la pantalla era tan intensa que los fans no tardaron en creer que esa conexión trascendía la ficción. La forma en que se miraban, la complicidad que transmitían, la intensidad de sus escenas románticas, todo ello alimentó la fantasía de los seguidores, que soñaban con ver a Sanem y Can juntos en la vida real. ***, el despertar de la pasión, rumores, teorías y redes sociales ***. Como era de esperar, el éxito de Erkenci y la intensa química entre Demet y Can generaron una ola de rumores, teorías y especulaciones sobre una posible relación fuera del set. Las redes sociales se convirtieron en el epicentro de este fenómeno, con miles de fans analizando cada detalle, cada gesto, cada mirada y cada publicación de los dos actores. Cada foto, cada vídeo, cada entrevista, cada interacción en Instagram era analizada al detalle, buscando pistas que confirmaran o negaran lo que todos querían, que Demet y Can fueran pareja en la vida real. Las redes sociales se inundaron de montajes, edits, vídeos recopilatorios de los mejores momentos de la pareja en la serie, y análisis profundos de cada interacción fuera del set. Los fans crearon hashtags, grupos de discusión y foros dedicados exclusivamente a la relación entre Demet y Can, alimentando así la llama de la esperanza y la ilusión. Los fans se convirtieron en detectives aficionados, buscando señales, interpretando mensajes subliminales y creando sus propias teorías sobre lo que realmente pasaba entre los dos actores. Cada publicación en Instagram, cada comentario, cada me gusta, era analizado al detalle, buscando pistas sobre su relación. Se especulaba sobre posibles encuentros secretos, salidas románticas y conversaciones privadas. La imaginación de los fans volaba, y la línea entre la ficción y la realidad se volvía cada vez más borrosa. Las fotos de los dos actores
2, tanto en el set como en eventos promocionales, se volvieron virales. Las entrevistas que concedían juntos eran analizadas con lupa, buscando signos de coqueteo, miradas cómplices y declaraciones que revelaran algo más que una simple relación de trabajo. Cada gesto, cada sonrisa, cada roce accidental era interpretado como una confirmación de su amor. La prensa también se hizo eco de esta expectación, alimentando aún más la curiosidad de los fans. Los medios de comunicación publicaron artículos, reportajes y entrevistas sobre la pareja, especulando sobre su relación y buscando declaraciones de los actores. La atención mediática se intensificó, y la presión sobre Demet y Can aumentó considerablemente. *** La realidad detrás de las cámaras, un cóctel explosivo ***. La verdad es que la situación entre Demet y Can fue complicada, por decirlo suavemente. Si bien la química en pantalla era innegable, la realidad detrás de las cámaras era mucho más compleja y, en ocasiones, turbulenta. Hubo momentos de mucha cercanía, de complicidad, de miradas que lo decían todo. Pero también hubo momentos de tensión, de distanciamiento, de declaraciones que dejaban entrever ciertas diferencias. Trabajar en una serie con tanta carga emocional y con tanta atención mediática, con una agenda apretada y con la presión de los fans y de la prensa, puede ser un cóctel explosivo. La convivencia diaria, el estrés del rodaje, la intensa carga emocional de las escenas románticas y la constante exposición pública pueden afectar la relación entre los actores, tanto en lo personal como en lo profesional. Es importante recordar que los actores son seres humanos, con sus propias emociones, inseguridades y necesidades. Al interpretar escenas románticas, es inevitable que se generen sentimientos, ya sea atracción, cariño o complicidad. La línea entre la ficción y la realidad se vuelve cada vez más borrosa, y la intensidad de las emociones puede ser abrumadora. En el caso de Demet y Can, la situación se complicó aún más debido a la inmensa popularidad de la serie y a la presión mediática que sufrían. La constante atención de los medios, los rumores, las especulaciones y la expectación de los fans, crearon un ambiente de tensión y estrés que pudo afectar su relación. Es probable que en ciertos momentos Demet y Can se sintieran abrumados por la situación. La presión de los fans, la exposición pública, los rumores y las especulaciones sobre su relación, pudieron afectar su capacidad de mantener una relación sana y equilibrada. ***, desentrañando los deseos de Demet, una mirada multidimensional ***. Pero volvamos a la pregunta inicial, ¿qué quería realmente Demet Özdemir de Can Yaman? Para responder a esta pregunta debemos analizar varias perspectivas, considerando tanto sus deseos profesionales como sus anhelos personales. ***1. La perspectiva profesional, el éxito y la consolidación ***. En primer lugar, debemos considerar la perspectiva profesional de Demet. Ella es una actriz talentosísima, con una carrera en ascenso, y Erkenci Kuş fue su gran trampolín. Para ella, la serie era una oportunidad para demostrar su valía, para consolidarse en el mundo de la actuación y para proyectarse internacionalmente. Necesitaba que la serie funcionara, que tuviera éxito, y para eso, la química con su coprotagonista era fundamental. Demet, como cualquier profesional, deseaba el éxito. Quería que su trabajo fuera reconocido, que la serie fuera un éxito de audiencia, y que su personaje fuera amado por el público. Para ello, la química con Can Yaman era crucial. Necesitaba un compañero que la complementara, que la apoyara y que juntos pudieran crear esa magia que cautivaría al público. En este sentido, es muy probable que Demet deseara de Can profesionalismo, compromiso y una buena relación de trabajo. Necesitaba un compañero que fuera responsable, puntual, que se tomara su trabajo en serio y que estuviera dispuesto a colaborar para crear escenas memorables. Quería un compañero que la respetara como profesional y que compartiera su pasión por la actuación. En las entrevistas y en las imágenes del rodaje, se les veía trabajar duro, ensayando juntos, hablando de las escenas y colaborando para dar lo mejor de sí. La profesionalidad era crucial para el éxito del proyecto. Demet era consciente de la importancia de mantener una buena relación de trabajo con Can para el éxito de la serie. ***2. La perspectiva personal, sinceridad, respeto y conexión ***. Pero luego está la parte personal, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Es inevitable que al pasar tanto tiempo juntos, compartiendo experiencias, rodando escenas románticas y viviendo la intensidad de la serie, se generen sentimientos. La atracción es parte de la naturaleza humana,
y es muy probable que en algún momento Demet sintiera algo más que amistad por Can. Entonces, ¿qué deseaba Demet en el ámbito personal? Probablemente lo que cualquier persona desearía en una situación similar, sinceridad, respeto, un apoyo incondicional y tal vez, solo tal vez, una conexión más profunda. Quería a alguien que la entendiera, que la valorara, que la hiciera reír y con quien pudiera compartir momentos especiales. Y por supuesto, en medio de todo ese torbellino mediático, la privacidad y la discreción eran fundamentales para preservar su vida personal. Demet, al igual que cualquier persona, necesitaba sentirse valorada y respetada. Quería a alguien que la escuchara, que la apoyara en sus sueños y que estuviera presente en los momentos importantes. Necesitaba una conexión más allá de la amistad, una conexión que le brindara seguridad, confianza y felicidad. Es importante destacar que no podemos saber con certeza absoluta lo que pasaba por la mente de Demet. Solo ella conoce la verdad de sus sentimientos. Pero podemos intuir, a través de sus declaraciones, de sus gestos y de las reacciones que tuvo en diferentes momentos, qué era lo que realmente anhelaba. *3. La presión mediática y la búsqueda de la privacidad *. Un factor clave que debemos considerar es la inmensa presión mediática a la que estaban sometidos Demet y Can. La atención constante de los medios, los rumores, las especulaciones y la expectación de los fans debieron ser abrumadores. En este contexto, la privacidad y la discreción se volvieron bienes muy preciados. Demet, como cualquier persona, necesitaba un espacio para sí misma, un espacio donde pudiera ser ella misma, sin la constante mirada de los demás. Necesitaba un lugar donde pudiera relajarse, descansar y recargar energías. En medio de todo ese torbellino mediático, la privacidad era un lujo que se debía proteger. Es probable que Demet deseara una relación que se mantuviera alejada del ojo público, una relación que pudiera vivir sin la presión de los medios y sin las especulaciones de los fans. Quería un compañero que respetara su privacidad y que la protegiera de la incesante atención mediática. *** Pistas y señales, analizando las interacciones ***. Para entender mejor qué quería Demet Özdemir de Can Yaman, podemos analizar algunas pistas y señales que nos ofrecen información sobre su relación. ***1. Entrevistas y apariciones públicas ***. Recordemos las entrevistas que dieron juntos. En algunas se les veía muy cómplices, bromeando, riendo y mirándose con cariño. En otras, la tensión era palpable. Había momentos de silencio incómodos, respuestas evasivas y comentarios que dejaban entrever ciertas diferencias. Esto demuestra que su relación era, como ya dije, compleja. En las entrevistas, Demet y Can demostraban una gran complicidad, compartiendo bromas y miradas cómplices. Sin embargo, en otras ocasiones, la tensión era evidente con silencios incómodos y respuestas evasivas. Estas diferencias nos indican que su relación no era siempre fluida y que, en ocasiones, existían ciertas barreras. *2. Lenguaje corporal ***. El lenguaje corporal es un poderoso indicador de las emociones. Analicemos su lenguaje corporal en las fotos y vídeos. ¿Cómo se miraban? ¿Se tocaban? ¿Qué gestos hacían? El lenguaje corporal de Demet y Can revelaba una fuerte atracción. Sus miradas eran intensas y prolongadas, sus gestos eran cariñosos y sus roces, aunque sutiles, eran constantes. Estos gestos sugieren una conexión emocional profunda. *3. Redes sociales *. ¿Qué publicaban en redes sociales? ¿Qué comentarios se hacían? ¿Qué reacciones tenían? Las redes sociales fueron el termómetro de su relación. Demet y Can publicaban fotos y vídeos juntos, compartían comentarios y se dedicaban me gusta. Sin embargo, a veces evitaban mencionarse y se mostraban distantes. Esto indica una relación compleja, con momentos de cercanía y momentos de distanciamiento. *4. Declaraciones *. ¿Qué decían en entrevistas y en sus redes sociales? ¿Eran directos o evasivos? Las declaraciones de Demet y Can eran, en general, ambiguas. Evitaban confirmar o negar su relación, y se limitaban a hablar de su amistad y de su buena relación de trabajo. Sin embargo, en ocasiones, dejaban entrever cierta tensión o desavenencias. ***. La distancia posterior,
nuevos caminos, nuevas vidas ***. Después del éxito arrollador de Erkenci-Kush, la relación entre Demet y Can se distanció. Cada uno siguió su camino con nuevos proyectos y nuevas experiencias. Aunque hubo rumores sobre posibles reencuentros y reconciliaciones, nunca se materializaron. La vida, como siempre, siguió su curso. ***1. Nuevos proyectos ***. Ambos actores se enfocaron en sus carreras profesionales, con nuevos proyectos y nuevos desafíos. Demet protagonizó otras series exitosas y se consolidó como una de las actrices más importantes de Turquía. Can también participó en nuevos proyectos y se convirtió en una estrella internacional. ***2. Nuevas relaciones ***. Ambos actores rehicieron sus vidas sentimentales. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç y aunque ahora están separados, su relación sentimental fue muy pública. Can, por su parte, ha mantenido su vida personal más reservada. ***3. El cierre del capítulo ***. La distancia entre Demet y Can se hizo evidente y el capítulo de Erkenci-Kush se cerró definitivamente. Ambos actores tomaron caminos separados, con nuevas experiencias y nuevos proyectos. El legado de Erkenci-Kush ***. A pesar de la distancia entre Demet y Can, el legado de Erkenci-Kush sigue vivo en el corazón de sus fans. La serie, con su historia de amor, su comedia y su drama, ha dejado una huella imborrable en la historia de las telenovelas turcas. ***1. Un éxito internacional ***. Erkenci-Kush fue un éxito rotundo en todo el mundo, conquistando a millones de espectadores y catapultando a Demet y Can a la fama internacional. ***2. Un romance inolvidable ***. La historia de amor entre Sanem y Can, con sus idas y venidas, sus malentendidos y su amor incondicional, se convirtió en un romance inolvidable para los fans. ***3. Una química innegable ***. La química entre Demet y Can, tanto en la pantalla como fuera de ella, fue uno de los mayores atractivos de la serie. Conclusiones. ¿Qué quería Demet realmente? En resumen, ¿qué quería Demet Özdemir de Can Yaman? La respuesta es multifacética y compleja, y probablemente solo ella conoce la verdad absoluta de sus sentimientos. Profesionalmente deseaba un compañero de trabajo comprometido, con quien pudiera crear una conexión especial para que la serie funcionara y para lograr el éxito profesional. Quería un colega que la respetara, que la apoyara y con quien pudiera construir una relación de trabajo sólida y productiva. Personalmente probablemente deseaba sinceridad, respeto, apoyo, una conexión más profunda y la privacidad que necesitaba para proteger su vida personal de la inmensa atención mediática. Quería un compañero que la entendiera, que la valorara, que la hiciera reír y con quien pudiera compartir momentos especiales sin la presión constante de los medios y de los fans. Es importante recordar que la vida de los actores es compleja, y que la línea entre la ficción y la realidad a veces se vuelve borrosa. En el caso de Demet y Can, la intensa química en pantalla, la presión mediática y la inmensa expectación de los fans, crearon un ambiente propicio para la especulación y para la creación de teorías. La verdad, como siempre, está en el corazón de cada uno. Solo Demet sabe con certeza qué sentía por Can Yaman. Pero podemos intuir, a través de sus acciones, de sus declaraciones y de las reacciones que tuvo en diferentes momentos, qué era lo que realmente anhelaba. Y al final, lo más importante es que ambos actores hayan encontrado la felicidad y hayan continuado sus caminos, tanto en lo profesional como en lo personal. Gracias por acompañarnos, Y bueno, amigos, hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta inmersión en el apasionante mundo de las telenovelas turcas y en la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado, y que se hayan quedado con ganas de más. Si les ha gustado este vídeo, no olviden dejar su like, suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos sobre el fascinante mundo de las series turcas. Y por supuesto cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Creen que Demet y Can tenían una conexión real? ¿Qué es lo que más recuerdan de Erkenci-Kush? ¿Cuál es su escena favorita?
Me encantaría leer sus comentarios y compartir opiniones con ustedes. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo y por su pasión por el drama turco. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, misterio y análisis profundo. Un abrazo enorme. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor y el drama siempre están a la vuelta de la esquina.